Bienvenidos a Perceptalia, el espacio donde pensamos sin prisa, entendemos sin miedo y descubrimos que la filosofía está en todas partes. Hoy vamos a explorar una figura fascinante, de esas que marcan un antes y un después, aunque a veces no se le reconozca tanto. Hablamos de Isidoro de Sevilla. Una figura clave, sin duda. Claro, vivió allá por los siglos VI y VII, en plena Alta Edad Media. Y se propuso algo descomunal, ordenar y preservar todo el saber de la antigüedad clásica que pudo encontrar. Exacto. Su gran obra, Las Etimologías, es eso, un intento titánico. Imagínate la ambición, ¿no? En una época que a menudo vemos como oscura o fragmentada, él quiso construir como un arca del conocimiento, una locura maravillosa. Sí, una metáfora que le va muy bien. Las etimologías, que él mismo llamó, fíjate, Opus de Origine Quarundum Rerum. Obra sobre el origen de ciertas cosas. Justo, son eso, 20 tomos, una enciclopedia vastísima. Y no fue cosa de un día, ¿eh? Le llevó años. Se calcula que entre el 615 y el 630 más o menos. Hace mucho tiempo. Sí, y hasta le dedicó una primera versión al rey visigodo Sisebuto. Su meta era clarísima, tomar esa herencia clásica, sistematizarla y, pasarla a las generaciones futuras, como si intuyera que se necesitarían esas raíces. Y aquí viene lo que a mí me parece más filosófico, casi que una declaración de intenciones sobre cómo entender el mundo. Su método no era solo juntar datos. No, para nada. Él propuso una clave para leer la realidad, las palabras, su origen, su etimología. Se ha dicho, y me encanta la frase, que construyó toda una catedral del saber a partir del minucioso análisis de las palabras. Otorgarle ese poder al lenguaje es increíble, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es que para Isidoro, la gramática no era solo una materia más. Era el pilar, la base sobre la que se construía todo lo demás. El fundamento. El fundamento. Y su apuesta por la etimología, iba mucho más allá de buscar orígenes curiosos de palabras. Él estaba convencida, de verdad, de que al investigar el origen, el etimon, podías llegar a la veritas nominis. La verdad del nombre. Exacto. La verdad intrínseca, la naturaleza de la cosa nombrada. Para él, la palabra original no era un símbolo puesto al azar, como quizás lo vemos más hoy. Era un reflejo de la esencia. Entonces, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Qué era la etimología para Isidoro? ¿Una simple herramienta de lingüista o algo más profundo? ¿Una llave maestra para entender el cosmos a través de lo que nombramos? Yo creo que las dos cosas, pero con un peso enorme en lo segundo. Era una herramienta para conocer, una vía epistemológica fundamental. No hacía esa separación tan tajante que hacemos ahora entre la palabra y la cosa. Claro. Para él, conocer el origen del nombre era, de alguna manera, meterte en la naturaleza de la cosa. Si entendías la palabra, entendías la realidad. Es una visión donde el lenguaje tiene una conexión ontológica casi. Potente. Y eso se ve clarísimo en cómo define conceptos básicos del lenguaje en las etimologías. Por ejemplo, la voz. Sí. Hace una distinción que hoy nos parece obvia, pero que tiene su miga. Voz articulada, la humana, la que se puede escribir, y la voz confusa, la de los animales, que no. ¿No está ahí marcando algo esencial sobre nosotros? ¿Esa capacidad de estructurar sonidos, de fijarlos por escrito, de construir cultura? Exactamente. Es una reflexión sobre qué nos hace humanos, racionales, culturales, o fíjate en cómo trata el acento. Lo llama prosodia, del griego, y lo descompone pros, para, y ode, canto. O sea, para el canto. Eso es, ad cantum. Vincula directamente cómo entonamos al hablar con la música. Describe los tipos, agudo, grave, circunflejo, y se mete en detalles técnicos que son una maravilla. Dice que los latinos sacaron los signos de los acentos de la letra H. ¿Qué detalle? Muestra una sensibilidad a la musicalidad del lenguaje que, quizás hoy hemos perdido un poco, ¿no? Con las prisas. Totalmente. Me hace pensar en eso, en cómo hablamos a veces tan funcionalmente. ¿Dónde quedó ese canto? Y sigue con esa idea de orden, de estructura, al hablar del metro en poesía. Claro, del griego metron, medida. Lo define por patrones fijos, tiempos, sílabas, y el verso, igual, ordenado por pies, por pausas. Todo en el lenguaje parece tener un orden escondido,
una armonía que él quiere, descifrar y codificar. Busca la estructura, ¿sí? La regla, el logos, podríamos decir. Pero, ojo, y esto es clave para entenderlo. Isidoro no era un académico aislado estudiando un latín perfecto y muerto. Ah, eso es interesante. Era un observador súper agudo de su época, un testigo de cómo el latín que se hablaba a su alrededor estaba vivo, cambiaba. Las etimologías son también un tesoro para ver la evolución del latín tardío. Ahí es donde se pone todavía más bueno, creo yo, cuando deja de ser solo teoría y se vuelve crónica viva. Mencionabas el caso de catus, gato. Entiendo que era una palabra nueva, ¿no? Sí, relativamente nueva y de origen que no estaba claro. Y es fascinante ver a Isidoro cómo, pensando en voz alta, en su obra, intenta explicarla buscando conexiones. Dice, bueno, quizá venga de captura, porque caza ratones. Lógico, ¿no? O especula si vendrá de un verbo popular, catare, que podría ser algo como ver o acechar. A ver, da un poco igual si acertó o no, que seguramente no. Lo valioso es ver cómo funciona su mente. Palabra nueva, buscamos una explicación lógica, una raíz que le dé sentido, aunque sea especulando un poco. Es un erudito lidiando con el lenguaje real, que cambia, que a veces es opaco. Y esa forma de lidiar con lo real se ve también en otros ejemplos, como serralia o sarracha, ¿no? Que era una lechuga silvestre. La cerraja, sí. Y de nuevo, busca una explicación visual casi del día a día. Propone que viene de serra, sierra. Por las hojas dentadas. Exacto, por la forma de las hojas. Más allá de si es la etimología correcta, nos muestra cómo el lenguaje común, basado en mirar las cosas, creaba palabras y cómo Isidoro intentaba meterlas en su sistema culto, buscando siempre esa razón de ser, esa explicación. Es como un puente entre lo escrito y lo hablado, lo culto y lo popular. Es que, viéndolo así, estudiar palabras deja de ser algo árido, académico. Se convierte en una ventana a la vida cotidiana de la Hispania visigoda. ¿Qué comían? ¿Qué herramientas usaban? ¿Cómo veían la naturaleza? ¿Qué creían? Cada palabra, cada intento de etimología de Isidoro es como una pista que nos lleva a la historia viva, a la mentalidad de esa gente. No son solo definiciones, son ecos de un mundo. Lo has captado perfecto. Y no solo registra palabras nuevas, también los mecanismos por los que se creaban, mecanismos que seguían funcionando. Habla de derivación, de fodere, cavar, sale fosorium, asadón. Ajá. Registra la composición, capitilabium, lavado de cabeza, que era el nombre popular para el día antes del bautismo, e incluso cosas más técnicas como la recomposición etimológica, donde una forma verbal se reinterpreta como proicio que da proyacto, fenómenos que luego influirían mucho en las lenguas romances. Es casi un lingüista moderno en cierto modo. Pero esta pasión por el lenguaje, por su estructura, era solo una pieza del puzzle, ¿verdad? Isidoro tenía una visión mucho más integrada del saber. Absolutamente. Ponían la gramática como la primera de las 7 artes liberales, sí, la base, pero entendía que todo estaba conectado, parte de un orden mayor, un orden cósmico. Totalmente. Su forma de clasificar el saber, que bebe de Platón y los neoplatónicos, es jerárquica, sí, pero sobre todo integradora. Pone la aritmética como la base de las otras matemáticas, geometría, astronomía y, fundamental para él, la música. La música. Y fíjate cómo la define. La disciplina que trata de los números en cuanto dicen relación al sonido. O sea, la música no es solo sentimiento, es ciencia, es matemática que se oye. Y es justo al hablar de música donde Isidoro se pone casi místico, ¿no? Donde revela esa visión del cosmos de forma más potente. Llega a decir cosas que hoy no suenan quizás a metáfora pura, pero que para él parece que eran muy reales. Sí, frases asombrosas. Dice, sin la música ninguna disciplina puede ser perfecta. El mismo mundo fue constituido con cierta armonía de sonidos, y el cielo gira bajo la modulación de la armonía. A ver, detengámonos ahí. Está diciendo que el universo es, literalmente, una sinfonía, que las leyes de los astros son musicales. ¿Cómo podemos entender eso hoy? Es una idea viejísima, ¿eh? Viene de los pitagóricos, de Platón. Isidoro la recoge y la transmite. Y para él, y para muchos en esa época, no era solo una bonita metáfora.
Creían de verdad que había proporciones numéricas, relaciones armónicas, en cómo se movían los planetas, en la estructura del cosmos, iguales a las que crean la armonía musical. Una matemática que resuena. Exacto. Una visión del universo súper ordenada, matemática, pero una matemática con alma, con cualidad estética y espiritual. Y esa música del cosmos, según él, se refleja en todo. Le da un poder enorme sobre la vida. Dice que mueve las emociones, que puede encender la valentía en la batalla, habla de la tuba, o hacer más ligero el trabajo, el canto de los remeros. Que calma a los espíritus atormentados, recuerda a David curando a Saúl con música, y que hasta afecta a los animales, a las serpientes, a los pájaros. Es como si todo vibrara junto. Y lo remata con una frase que lo une todo. Todo lo que hablamos, o el pulso que intrínsecamente mueve nuestras venas, está asociado por ritmos musicales a las virtudes de la armonía. Nuestro cuerpo, el lenguaje, el latido, todo forma parte de ese ritmo universal. Es una visión holística, impresionante. El universo no como un reloj frío, sino como una composición viva, que resuena. La verdad es que obliga a repensar nuestra propia visión, tan fragmentada a veces, ¿no? Para Isidoro, mates, lenguaje, música, biología, astronomía, emociones, no eran cajitas separadas. Eran distintas caras de un mismo orden armónico. Una perspectiva muy filosófica sobre la unidad de todo. ¿Cuánto habremos perdido al separar tanto las cosas? Es una buena pregunta. Isidoro, fiel a su espíritu de recopilador total, no se queda solo en la gran idea, baja el detalle. Catáloga instrumentos, la zambuca, la pandura, la sinfonía. Que curiosamente describe como un tambor. Sí, es curioso. Explica conceptos de la música en la liturgia como el diapsalma, que él entiende como una pausa, un silencio significativo en los salmos, o los roles en el coro, succentor, el que responde, incentor, el que empieza, e incluso él mismo añade un término, concentor, para enfatizar la idea de cantar juntos, en armonía, consonar. Hasta en lo técnico busca la armonía, el significado. Y toda esta visión que une lenguaje, números, música, cosmos, parece que culmina, que encuentra su centro en el ser humano. Exactamente. Y eso se ve hasta en la estructura de las etimologías. El libro 11, que dedica al hombre, De homine et portentis, sobre el hombre y los prodigios, está justo en medio. De los 20 libros, es el 11º. No parece casualidad. Funciona como un eje, ¿no? Un punto de equilibrio. Isidoro recoge esa idea antigua, que ya estaba en Demócrito, del ser humano como microcosmos. Un pequeño universo que refleja al grande, al macrocosmos. Justo. Y la posición central del libro sugiere eso, el ser humano como mediador, entre lo espiritual, lo inmutable, de lo que habla en los primeros libros, Dios, ángeles, artes, medicina teórica, y lo terrenal, lo cambiante, lo que viene después, animales, geografía, edificios, metales, agricultura, guerra. El ser humano como un puente entre el cielo y la tierra. Un puente. Me gusta eso. Y en ese libro 11 aplica su método. Busca etimologías y significados simbólicos en las partes del cuerpo. La cabeza, el corazón, los ojos, las manos. No solo la función, sino el significado profundo, la conexión con el orden cósmico. Reflexiona sobre las edades del hombre, comparándolas con las estaciones, buscando patrones. Y le da mucha importancia a la simbología de números, como el 6 y el 7. El 6 de la creación, las 6 edades. El 7 de los planetas, los días, las artes. Exacto. Ve esos números inscritos tanto en el mundo como en la vida humana. Esta idea del microcosmos es potente. Si somos un reflejo del universo, un pequeño cosmos, ¿qué nos dice eso sobre nosotros mismos, sobre nuestro lugar? Quizás nos invita a vernos no como individuos aislados, sino como parte de algo más grande, ordenado, lleno de sentido. Una conexión que tal vez se nos olvida a menudo. Podría ser. Y si volvemos al principio, a las palabras, a las etimologías que tanto le importaban a Isidoro, quizás esa sea su función última en todo este sistema, ¿no? No solo describir el mundo, sino nombrar, y al nombrar, comprender, esa conexión íntima entre nosotros, el pequeño cosmos, y el gran cosmos. La palabra como
como el hilo que une el yo y el todo. Una idea fuerte para seguir pensando cómo el lenguaje no solo describe, sino que, quizás, también configura la realidad y nos muestra nuestro sitio en ella. Esto fue Perceptalia, el lugar donde pensar se vuelve un acto de libertad. Si algo de lo que conversamos hoy resonó contigo, si despertó alguna pregunta, comparte esta charla y acompáñanos en la próxima.